es un número suficiente para comenzar. Bueno, voy a proponerles inicialmente algunas consideraciones acerca de la guerra. Lo hago empujado por estas dolorosas guerras que hay en diferentes partes del mundo, entre ellas que también afectan a países como Colombia y México en América Latina. Es un tema ciertamente complejo y difícil que exigiría un análisis más elaborado del que propondré a continuación, pero por lo menos quisiera señalar algunos elementos de juicio sobre la guerra y sobre estas guerras. Tenemos en la actualidad vigentes al menos tres conflictos importantes, uno de los cuales el de Israel contra los grupos palestinos islámicos, de lo cual hay que decir que no es solo uno, como a veces se supone, no es solamente Hamas, sino que también están el ISIS y el Hezbollah jugando un papel en toda esta situación. Esa guerra de Israel con estos grupos palestinos radicales, así como la guerra de Ucrania y tal vez algunos otros conflictos como los de América Latina, van perdiendo espacio en la opinión pública a partir de la beligerancia que viene adquiriendo la guerra del Medio Oriente. Beligerancia que amenaza con extenderse más allá de Gaza y de Israel, y que podría, de suceder así, traer consecuencias imprevisibles. Voy a proponerles, pues, algunas ideas sobre estos conflictos de manera un poco sumaria, pero no quiero dejar de referirme, lo digo porque no quiero dejar de referirme al problema que he venido analizando con relación al uno. Volveré, pues, al terminar estas breves referencias a la guerra, al tema del uno. El propósito es simplemente situar, al hablar de las guerras, situar algunos elementos de juicio que probablemente también sean conocidos por ustedes para interpretar con el psicoanálisis algunos fenómenos relativos a los conflictos bélicos. En primer lugar, quiero recordarles que el tema mismo de la guerra no es un tema nuevo para el psicoanálisis, sino que ya desde Freud hay reflexiones importantes de diferentes estilos acerca del problema de la guerra. El psicoanálisis se ha ocupado, pues, del asunto básicamente por dos razones que quisiera recordárselas. La primera es la de que en los conflictos bélicos siempre se producen para los sujetos traumatismos de diversa naturaleza que son importantes.
traumatismos que generan, por ejemplo, lo que se ha llamado las neurosis de guerra, asunto este que atrajo la atención de Freud y que tuvo consecuencias importantes en sus interpretaciones del sujeto humano. Y de otra parte, el psicoanálisis propone algunas ideas que en general son a menudo desconocidas en la opinión pública, al interrogar con sus hallazgos lo que conviene señalar como ciertos idealismos que rigen las interpretaciones, llamémoslas así, pacifistas de los conflictos. Es necesario en ese sentido, o por lo menos conveniente, invocar algunos hallazgos del psicoanálisis para interpretar, pues, los fenómenos asociados a las guerras. Estos dos hechos, es decir, el reconocimiento de los efectos traumáticos de las guerras y la interpretación que con el psicoanálisis es posible producir de algunos fenómenos que se producen en las guerras, hacen pues conveniente que por lo menos digamos algo al respecto. Les propongo que abordemos el asunto con un poquito más de detalle. Sabrán ustedes que la mal llamada Primera Guerra Mundial, que fue en realidad una guerra europea, que esa guerra también llamada la Guerra del 14, le llevó al consultorio de Freud sujetos que habían sido severamente afectados por el conflicto. A partir de lo cual, por ejemplo, Freud pudo construir y elaborar, por ejemplo, una teoría del trauma, y a partir de la misma hallar la significación que tiene en el sujeto humano su tendencia a la repetición del dolor y de la relación con la muerte. Es decir, las neurosis de guerra ponen de manifiesto que se producen ciertos fenómenos de los cuales no está liberado ningún sujeto humano, a partir de los cuales se suscitan en él tendencias a la repetición de su relación con el dolor y con la muerte. Esa perspectiva le permitió a Freud introducir lo que se conoce como el giro de 1919, a partir del cual aparece en la teoría psicoanalítica el concepto de pulsión de muerte, que viene a ser el par de las pulsiones de vida en una proposición insólita para las ideas de su tiempo, que suponían que efectivamente el sujeto humano
estaba regido por el principio del placer. El hecho mostraba en forma muy elocuente esa dimensión que Freud llamará tanática y no solamente la presencia de las pulsiones de vida. Les recuerdo estas ideas para indicarles que esos hallazgos Freud comenzó a reconocerlos no solamente en los sujetos afectados por las guerras, sino podríamos decir que en todo ser humano, y hoy lo sabemos, hay una cierta afinidad con la muerte y el dolor. Y ese no es un hecho cualquiera. Pero lo que es más importante, y Freud lo reconoció, es que no solamente hay un para todos de la pulsión de muerte, sino que ese para todos adquiere una singularidad. Es decir, que no se trata de un mero instinto, de un empuje biológico, sino que efectivamente allí la singularidad también se puede reconocer. Es decir, que ante los mismos hechos, ante el mismo conflicto, los sujetos reaccionan de maneras diferentes y aún podríamos decir inesperadas o sorprendentes. Sí, por ejemplo, podremos encontrar que hay sujetos que viven los conflictos bélicos con verdadera euforia y no solamente con temor o con angustia, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una singularidad también de la pulsión de muerte, lo cual, como ustedes sabrán, preparó el camino para que más tarde aparecieran conceptos como el de goce que Lacan va a producir a partir de estas consideraciones. Seguramente es evidente para ustedes que el conflicto de Israel y los grupos islámicos está dividiendo la opinión pública mundial y la está dividiendo en forma que yo diría que es preocupante. La está dividiendo porque hay la tendencia a interpretar el problema simplemente como el resultado de unas víctimas y unos victimarios. Como si efectivamente el problema bélico se pudiera resolver a partir de esa bipartición sencilla. Es cierto que en las guerras existen víctimas y victimarios, pero normalmente nadie en un conflicto bélico tiene solamente uno de esos lugares. En el caso de Israel, por ejemplo, es evidente que fue víctima y que también ahora es victimario. Y así sucesivamente lo podríamos
examinar en todos los conflictos. Estimo pues que es una pésima manera de interpretar un conflicto a partir de una consideración meramente maniquea, en la que hay buenos y malos. Esto porque no solamente es una perspectiva defectuosa de entender un conflicto, sino porque también a partir de eso se generan otras consecuencias problemáticas. No sé si ustedes habrán observado, creo que sí, por ejemplo, cómo a partir de esta guerra se está generando en no pocas partes del mundo, con consecuencias muy problemáticas, algo que podríamos llamar el antisemitismo o el antiarabismo. Hay testimonios, por ejemplo, de agresiones graves contra judíos en diversas partes del mundo o contra palestinos en diversas partes del mundo a raíz de este conflicto, lo cual viene a despertar sentimientos racistas que generalmente habitan de una u otra manera en el alma de cada ser humano. El racismo es un fenómeno muy complejo y las guerras son un pasto de cultivo para que se inflamen los espíritus de ese orden. Se da pues así aliento a través de esas interpretaciones a voces muy oscuros a los cuales se entregan hoy muchos, quizás nos entregamos muchos, al librar en nuestro propio interior guerras imaginarias en las cuales destruimos enemigos imaginarios. Mi posición ante la guerra que se libra en este momento en Gaza y tendremos que temer que pronto no solamente pues hablemos de Gaza, sino que tendremos que hablar del Líbano, de Jordania, de Siria o de otros países en una extensión, repito, peligrosa del conflicto que podría conducir a situaciones que ya se anticipan como muy graves. Así pues que apoyar una interpretación de este tipo, en la cual, por una parte, se produzcan denegaciones de la historia o denegaciones de los actos, de ciertos actos, para sostener la interpretación maniquea, es, en ese sentido, una perspectiva que es necesario interrogar. Y aquí conviene decir o recordar que las guerras no son meras irrupciones de la agresividad. Las guerras son, antes que todo, incluso algo que con Lacan podemos llamar un discurso. Toda guerra
es un discurso. Es un discurso con fines múltiples. Y es un discurso que como tal, cuando se configura en forma consistente, genera efectos como los de incrementar o cuestionar el lazo social que puedan darse en ciertas comunidades. O estimular oportunismos que pueden ser en ese sentido terribles para el destino de la humanidad. En este momento, por ejemplo, se sabe ya en forma precisa cómo los fabricantes de armas se frotan las manos y trabajan en forma directa para que la propaganda maniquea sobre el conflicto se instale y de esa manera tengan posibilidad de incrementar sus negocios. Así pues que estas guerras son un recuerdo doloroso y trágico de algo que a veces tendemos a olvidar. Y es el hecho de que hay algo ineliminable en el sujeto humano, como es su propensión a la discordia y a ir hacia lo peor. Negarlo, como lo hacen algunos, sobre todo cuando se niega desde el Estado, es prometer mundos angelicales. Mundos angelicales que están destinados a la frustración y que esos mundos están concebidos a partir justamente de la negación de la significación constitutiva de la discordia en el orden humano. No tengo que ser muy explícito para decir que, por ejemplo, estoy pensando que una política como la llamada paz total es una política idealista, cuando no francamente torpe, que niega la significación de la discordia como algo constitutivo y que por lo tanto expone a una sociedad y a una historia a una frustración importante que va a alimentar conflictos posteriores. Son estas las razones que me invitaron, pues, a que hiciera alguna referencia al conflicto de Israel, pero también implícitamente al de otras guerras, aun cuando no puedo consagrarle demasiado tiempo al asunto hoy, en la medida en que quiero también continuar la reflexión que traía relativa a la significación del uno en la vida humana y en la práctica analítica, que nos condujo, por ejemplo, a señalar la pregunta acerca de si
la práctica analítica es una práctica clínica o no. Permítanme recordarles 6 puntos que me permitieron desarrollar mi exposición de la vez anterior, es decir, del 21 de octubre. Para con ello retomar el problema sobre la naturaleza o no clínica de la práctica analítica. Esos 6 puntos que consideré en nuestra reunión anterior fueron los siguientes. Primero, acentué la pregunta que había examinado en la sesión del 7 de octubre. Lo hice pues de nuevo el 21 de octubre. La pregunta que nos permitió diversas consideraciones acerca de si hay uno o hay unos, con la cual recordarán ustedes, hice referencia, entre otros puntos, a el trabajo que el psicoanalista de la EOL, Gerardo Arenas, expone en uno de sus libros para señalar que no hay uno, sino 19 unos. Pues que lo hice con todo el respeto y cordialidad que me merece el trabajo de Gerardo Arenas, que es una de las personas más activas en el mundo psicoanalítico latinoamericano y que merece en ese sentido tener en cuenta su trabajo. En segundo lugar, se me impuso considerar los 2 significantes que hay en la expresión ayuno, es decir, el hay y el uno. Esto para indicar o subrayar que Lacan sitúa el uno en el campo del hay, es decir, en el campo de lo existente, o si se quiere, en el campo de lo real. Lo que quiere decir que el uno para Lacan no es un ente abstracto, sino que es algo que tiene una existencia en lo real y que por lo tanto es concreto, al punto que podemos afirmar que si observamos bien eso que llamamos la realidad, en realidad está constituida por unos. Y no dice hay sillas, pero al decir esto, estamos obviando la singularidad de cada silla en todo lo que ello pudiera implicar. Es decir, que en lo real lo que hay es cada una de esas sillas o cualquier otro hecho que pudiéramos intentar abstraer a partir de una generalización.
Con esto, pues, quiero decir que hay uno de Lacan intenta, pues, llevar el uno o subrayar el carácter de uno de lo existente. En tercer lugar, les recordé de nuevo que en el trabajo que Lacan elabora acerca de este tema del uno y lo existente, aparece la oposición entre lo existente y lo esencial. Y que esa oposición, como lo hemos visto a través de algunas construcciones que hemos hecho aquí, tiene implicaciones múltiples para comprender no pocos hechos. Así pues que hablé también de la oposición entre lo existente y lo esencial. En cuarto lugar, acentué tres de los significantes que nos permiten construir una concepción más nítida del uno. Esos tres significantes que subrayé fueron el de lo único, el de lo singular y el del goce, como elementos constituyentes del uno, y que son tres significantes que, a mi juicio, le dan contenido y densidad al concepto de uno. En quinto lugar, hice una referencia al episodio de una analizante que había tenido un acceso de llanto intempestivo en una obra de teatro. Esa escena que podemos fácilmente imaginar de esta persona repentinamente invadida por el llanto y que difiere de la reacción del conjunto de los espectadores que se hallaban en la misma obra de teatro y habían visto la misma representación que ella, nos dice de una manera, creo que muy visible, algo singular de ese paciente, de esa analizante. Esa, básicamente, la razón para invocar ese caso, es decir, el contraste entre el uno y una masa, que continuamente podríamos decir, podemos o deberíamos tener por lo menos en consideración cuando analizamos ciertos conceptos. Finalmente, después de esa referencia a ese episodio de esta paciente, comencé a situar los elementos que me permitieron formular la pregunta acerca de si ciertos actos
de la práctica analítica son estrictamente actos, ciertos actos evidentemente clínicos de la práctica analítica definen la naturaleza clínica de la misma. En particular me referí, por ejemplo, a la significación del diagnóstico. Si el diagnóstico constituye efectivamente algo que defina la práctica analítica o no. Volveré a este punto. Voy ahora a continuar teniendo en cuenta esta secuencia que acabo de indicarles. Voy a continuar intentando enriquecer la reflexión sobre la naturaleza de la práctica analítica y la pregunta acerca de si es o no es una clínica. Cosa que, como ustedes saben, la mayoría de las personas que de una u otra manera trabajan con el psicoanálisis tienden a suponer que lo que se hace es una clínica. Y lo cual se puede testimoniar de múltiples maneras. Me parece que vale la pena subrayar la expresión que Miller propone para referirse, por ejemplo, al diagnóstico, al considerar que el diagnóstico es un acto puramente preanalítico, dice Miller. Lo dice, por ejemplo, en uno de sus textos que se llama Sutilezas analíticas. Habría posibilidad de añadir que el diagnóstico en psicoanálisis es un hecho continuamente expuesto a la corrección y que muchas veces resulta sorprendente saber el extravío de una primera impresión diagnóstica a partir del desarrollo de una cura y que las curas revelan a veces hechos impredecibles acerca de un sujeto, en donde las categorías clínicas que normalmente se utilizan resultan insuficientes para dar cuenta de ciertos conceptos o ciertos fenómenos. Es decir, que la práctica psicoanalítica en lo relativo al diagnóstico podríamos considerarla no solamente como preanalítica, sino como complementaria. Y que la inclusión de un sujeto en una categoría clínica particular, por ejemplo, al calificarlo de neurótico, de psicótico o de perverso o de lo que se quiera, no debe para el psicoanálisis de ninguna manera anular la singularidad, como sucede, por ejemplo, a veces en las prácticas de otro tipo distintas a las analíticas, en donde una vez se clasifica a un paciente, ya ello define el curso del trabajo. Sí, por ejemplo,
como lo decía ahora, el uso de la categoría neurosis de guerra, en la cual puede incluirse a un sujeto, no le impidió, por ejemplo, a Freud, repito, reconocer que todos los sujetos que tuvo oportunidad de conocer como afectados por la guerra tenían vivencias opuestas o diferentes al menos en relación a las vivencias de un conflicto. Así pues que esto no define el diagnóstico, propiamente la dirección fundamental de la práctica analítica, la cual no se dirige simplemente a lo que llamamos la estructura del sujeto, sino a su singularidad, a aquello que lo hace único y diferente a todos. Permítame proponerles otro ejemplo derivado de mi práctica. Un sujeto todavía joven, al cual llamaré C, se halla profundamente perturbado por la aparición repentina de un fenómeno en su cuerpo, como es el de la aparición de una fatiga enorme ante cualquier acción que el sujeto desarrolle. Le basta caminar unos pocos pasos para quedar exhausto. Asunto que aparece en forma repentina, subrayo, y que se convierte en una especie de enigma, tanto para la medicina como para el análisis. Durante varias sesiones se me solicita que, o me informa mejor, que va a consultar a un psiquiatra para que al menos le dé una medicación que le permita atenuar su angustia, además del tratamiento propiamente médico al cual está siendo sometido. En principio, le expongo mis razones para que no sea medicado psiquiátricamente en forma inmediata. Básicamente por una, o si se quiere, dos razones que aparecieron, me pareció, como asociadas a su síntoma. Una fue el encuentro de este joven con un hombre, encuentro amistoso, con un hombre que, a pesar de que esta persona está casada felizmente, podría decir, y que tiene y ha tenido siempre una vida heterosexual, ese encuentro con ese hombre lo perturbó de tal manera que le resultó un poco obsesiva la reflexión o el pensar en ese hombre que encontró
ciertamente atractivo, para sorpresa de él. No entro a exponer otros detalles del caso de C, que es un caso bastante complejo, como podrán deducirlo, puesto que solamente tiene por objetivo esta referencia señalar la ubicación de la clínica en un trabajo analítico. Podrán suponer ustedes las razones que tuve para oponerme para que fuera medicado psiquiátricamente, a pesar de la significación de o del monto de angustia que esta persona tenía, puesto que no había sido aún adecuadamente circunscrita la significación de ese encuentro al que hago alusión. Era necesario que efectivamente ocupara un lugar en el análisis ese encuentro y saber hasta qué punto él mismo, por ejemplo, podría estar asociado a la aparición de esa fatiga crónica o de esos episodios intempestivos, mejor, de fatiga. Debo señalar, pues, de que, digamos, se incrementa durante un cierto periodo la cantidad de sesiones con esta persona y que extrañamente, cuando había ciertas elaboraciones más o menos precisas de la historia del sujeto, repentinamente también desaparecía la angustia, la fatiga, y el sujeto podía comenzar también a actuar o a llevar una vida que pudiéramos llamar normal. Esto planteaba la idea de que efectivamente esa fatiga tenía al menos un componente psicosomático efectivo y que no podría reducirse a un fenómeno puramente orgánico. Sabrán, o se podrán imaginar que omito, por razones de que no es este el propósito, diferentes aspectos del caso que tal vez en otra ocasión, si fuese oportuno volver a referirme a C, les mencionaré. Lo que me interesa es destacar que la clínica, inclusive la clínica médica, la clínica psiquiátrica, no debe, en ese sentido, determinar el curso de una práctica analítica y que es necesario que ello no se convierta en factor de encubrimiento de aspectos inconscientes de un sujeto. Como efectivamente sucede y como los medicamentos, por ejemplo, psiquiátricos, en algunas ocasiones producen. No quiero decir con esto de ninguna manera que me opongo al uso de medicamentos por parte de un sujeto en ciertas circunstancias, siempre y cuando su función no sea la de encubrir los motivos que de alguna manera suscitan un fenómeno cualquiera en un paciente. Es esta la implicación
que tiene el hallazgo de Lacan, según el cual no solamente hay uno, sino que ese uno es necesario darle un lugar constante en la práctica analítica. Debo, en este orden de ideas, señalar que la práctica analítica no puede ser, como de hecho en ocasiones sucede, una mera práctica de un bla, 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 de una palabra vacía que no tenga, digamos, ubicación dentro de un contexto específico. Quisiera ahora volver a situar algunos aspectos del recorrido de Lacan a partir de su hallazgo del ayuno, que, repito, es la fórmula que construyó Lacan ante todo para destacar la singularidad subjetiva. Lacan, luego del seminario 19, buscó de nuevo darle un lugar al trabajo de los analistas en la indagación de la subjetividad humana. Y reconoce dentro de esa perspectiva que habría un relativo acuerdo entre los analistas de que toda cura analítica, por exitosa que ella sea, deja algo que se conoce con el nombre de restos sintomáticos. Dicho de otra manera, que hay algo incurable en cada sujeto. Este aspecto ciertamente conocido, pero ahora situado en función del ayuno, le va a permitir a Lacan, luego del seminario 19, años más tarde, introducir un concepto con el cual recoge, por ejemplo, la significación de los restos sintomáticos y la significación en general del síntoma en el sujeto humano. Me refiero particularmente a lo que Lacan va a llamar con esa palabreja un poco rara de el santom, con H, S-T-H, tom. La cual, o el cual concepto de santom va a definir una perspectiva especial para la práctica analítica. Antes de detenerme un poco en el concepto de Santom, que repito, se va a producir años más tarde del descubrimiento del ayuno,
Lacan había invitado insistentemente desde los años 60 a los analistas para que dieran testimonio de sus propios análisis, con lo cual enriquecer la observación sobre lo que produce un análisis y sobre lo que son los elementos que en un análisis se ponen en juego. Lo hacía no para repetir esa invitación, que como ustedes saben va a llamar el pase. Lo hacía Lacan esa invitación no para que a través de esos testimonios se repitiera que se constata la doctrina psicoanalítica, que se constata la significación de la transferencia o se constata la aparición de los restos sintomáticos o que se constata la aparición de dudas en los diagnósticos, etcétera, etcétera. No para repetir, repito, la doctrina, sino para que ese procedimiento llamado el pase permitiera enriquecer las concepciones que el psicoanálisis pudiera tener, tanto de la práctica como de la estructura subjetiva. En ese lapso que va entre el seminario 19 y el seminario 23, que es un periodo muy fértil en el trabajo y en la investigación de Lacan, Lacan, a partir de esa referencia, por ejemplo, al pase o a otros hechos, al reconocimiento, por ejemplo, de que los testimonios que hacían los analistas en el pase básicamente se limitaban a repetir la doctrina, le va en ese sentido a permitir hacer construcciones que son en ese sentido fundamentales. Por ejemplo, explorar lo que desde el seminario sobre la psicosis había considerado y era la significación de lo que llamó en el seminario, desde el seminario de la psicosis, el nombre del Padre. Para, digamos, ahora pluralizar el concepto. O le permitirá, por ejemplo, en ese interregno, a desembocar, repito, en la producción del concepto de Saint-Thome, a explorar una conducta singular de los humanos que consiste en
no dejarse engañar por ninguna doctrina y que a menudo hay sujetos que circulan, especialmente en el mundo contemporáneo, contra la idea de que cualquier creencia en una doctrina es algo, digámoslo así, cuestionable. Y va a llamar a esos sujetos los no engañados. Concepto de una fuerza conceptual o teórica que es importante saber que existe, mucho más cuando, especialmente en español, ese concepto ha sido, a mi juicio, traducido de una manera defectuosa, el de no engañado. En las traducciones de Lacan se habla de incautos. No se dice como se dice en francés. No deep, se dice en francés, o propone Lacan. Non deep. Quedó muy arriba para el campo. Pero otra cosa. En una traducción que juzgo es oscura, a pesar de que contenga efectivamente el sentido que se le propone. Me parece mejor decir no engañados que incautos. Infortunadamente, esa traducción se instaló en el vocabulario lacaniano y lo puede uno ver proliferando por muchas partes, lo cual me parece que oscurece la potencia del concepto. Para Lacan es fundamental pensar en los incautos o en los no engañados, que son sujetos, dice Lacan, que viven en la errancia a nombre de la libertad. Así pues que en ese lapso se producen tesis diversas de parte de Lacan y reconocimientos singulares que en algún momento quizás sea necesario examinar, como por ejemplo decir que su trabajo caía en el vacío, que los analistas no lo escuchaban y que un esfuerzo de construcción lógica y epistemológica y derivada de la práctica analítica muchas veces caía en el vacío. Y entonces hablará Lacan de que hablo a las paredes para decir que efectivamente, por ejemplo, el paso
no había producido las contribuciones que se supondría que producirían al desarrollo del psicoanálisis. Pregunta que, señalo, no me parecería inoportuno, a pesar del gran esfuerzo que hace la comunidad analítica, sostener aún hoy. Examinar eso exigiría un trabajo de detalle sobre los testimonios del pase para saber, por ejemplo, si en esos testimonios básicamente se repite la doctrina o aparecen contribuciones efectivas al desarrollo del psicoanálisis. Así pues que Lacan en ese lapso estaba inquieto por diferentes periodos, por diferentes razones, y en esa perspectiva y con esas inquietudes y aún hallazgos, Lacan finalmente va a producir el concepto de Saint-Thomas. Y lo mínimo que quisiera subrayar es que a pesar de los esfuerzos de Lacan, y por eso dice que habla a las paredes, conceptos como el de Saint-Thomas u otros, el de los non-dit, por ejemplo, no procedieron del pase, sino que procedieron más bien de la propia investigación de Lacan. Y aquí quisiera destacar algo que a mi juicio no deja de tener un cierto valor de curiosidad que no siempre ha sido notada y que quisiera destacar ante ustedes. ¿Sabrán ustedes que el concepto de Saint-Thomas fue elaborado por Lacan a partir de lo que se conoce, y el término es necesario considerarlo en su literalidad, de lo que se conoce como el caso Joyce? Es decir, el análisis muy detallado del escritor James Joyce, al cual Lacan había conocido en su juventud, o por lo menos visto en su juventud, en medio de su curiosidad por la vida intelectual parisina. Joyce vivía en París y el joven Lacan, que ya frecuentaba desde muy temprano medios intelectuales, se había cruzado alguna vez con Joyce. Y Lacan se dedica durante esos años a examinar con detalle el caso Joyce. Caso que es sabido, y lo acabo de indicar también, nunca había estado en un diván, lo cual podríamos decir es una cosa paradójica dentro de este contexto. Kant construye el caso Joyce como Freud había hecho con el caso Schreber,
básicamente a partir de los escritos de Joyce, con lo cual además dice algo sobre las posibilidades que tiene el psicoanálisis con relación a la literatura. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, está en el Seminario 23, un cuento, además muy bello e interesante de Joyce, mucho más fácil que sus obras posteriores, y es primoroso ese cuento, que les recomiendo que lean si no lo han leído, que se llama El retrato del artista adolescente. Ese retrato del artista adolescente será una de las piezas importantes que Lacan invoca para construir el caso Joyce. Invoca también otras fuentes, como son, lo sabrán ustedes, especialmente la lectura juiciosa que Lacan hace de dos obras muy complejas de Joyce, como son su novela Ulises, que es una novela, a mi juicio, menos difícil de leer de lo que la gente supone. Menos es mi percepción de la obra. La gente dice que Ulises es imposible de leer. Yo les invito a que se metan con la obra y verán que quizás no resulta tan enigmática como dicen. Parece haberse transmitido al Ulises lo que sí es una gran dificultad, y es otra obra de Joyce que se llama Finnegan's Wake, o El despertar de Finnegan, que es una obra francamente ilegible, sobre la cual pues cualquier lector sale despavorido ante ella. Lacan pues se apoya en esas obras, especialmente en estas tres que acabo de mencionar, pero también en otros hechos. Por ejemplo, en el amplísimo trabajo biográfico que existe alrededor de Joyce. Hay un gran biógrafo que hizo una voluminosa biografía de Joyce, que le va a servir a Lacan como una de las fuentes de interpretación del caso Joyce, o diversas declaraciones y recuerdos que Joyce trae en una u otra parte para configurar con todo ello lo que podríamos llamar un sustituto de la asociación libre. Y así emerge de esa investigación y de lo que acabo de indicar desde el I1 del seminario 19, el concepto de Santon. Esto que señalo sobre el seminario 23, que es el seminario de Joyce, ha introducido un término que no me deja de parecer problemático, y que con esta referencia voy a terminar por hoy, puesto que se nos está agotando el tiempo. Es el término de clínica del Santón, expresión esta
clínica del Santón, que para decirlo con la expresión de Stanislao Zuleta, a mí me suena a hielo frito. Y que sin embargo es utilizada por muchos, dado de que, por ejemplo, fue especialmente Miller el que la puso a circular. Con lo cual se producen diversas consecuencias en la elaboración del concepto de Santón. Permítanme, y termino con esto, indicarles que, por ejemplo, vale la pena reconocer en el seminario 23, que es el paradigma mismo del estudio sobre lo singular de un sujeto. Y esto no es poca cosa afirmar eso. Es curioso que se haya dado un hecho que me parece significativo. Y es el hecho de que en ese seminario, a pesar de lo que los comentaristas y analistas lacanianos han dicho, no aparece, que yo sepa, y les invito a que me corrijan si estoy en un error, no aparece en ningún momento la idea de que Joyce es un psicótico en forma explícita. Yo no dudo que Joyce lo sea, ni creo que Lacan lo dude, pero llamo la atención sobre el hecho de que Lacan no usa una categoría clínica para calificar a Joyce, lo cual para mí es un indicio de una perspectiva que se dibuja aún con elementos como ese de lo que es el Santón. ¿Por qué? Lacan omite, y corríjanme si estoy en un error, porque omite esa categoría de psicosis para hablar de Joyce, a pesar de que esté implícitamente presente por todas partes. ¿Será acaso porque supone que hacerlo produce la idea de que la clínica puede taponar la reflexión sobre lo singular? Pero resulta curioso que en la comunidad de analistas lacanianos, cuando se habla del caso Joyce, lo primero que se diga es que Joyce era psicótico. Y Lacan, durante todas las lecciones que dicta del seminario 23, omite, salvo que yo esté en un error, calificar a Joyce con un tal apelativo. Bueno, dejaré por hoy aquí y volveremos, espero, en la próxima ocasión a estas consideraciones para retomar el problema que dejo abierto sobre la clínica y el psicoanálisis. Muchas gracias. Les agradezco a todos su presencia.